Hola a todos y a todas una vez más. Continuamos con esta serie de vídeos dedicados a la filosofía de Platón y en este capítulo queremos acercarnos ni más ni menos que a su ética, o como quizás sería mejor decir, a la ética socrático-platónica, ya que como estamos viendo desde el comienzo, Platón es un fiel discípulo de Sócrates, especialmente por lo que se refiere a este asunto, que si no fue el único, desde luego fue el que principalmente ocupó la reflexión e incluso la actividad vital de su gran maestro. La originalidad de Sócrates, decíamos, no consistió solamente en poner en el centro de la reflexión filosófica de una manera tan contundente de la pregunta ética de cómo hemos de vivir, sino también y especialmente, decíamos, en haberla reformulado de una manera original, quizás más precisa, y que desde luego le da a la filosofía socrática y por extensión a la filosofía de Platón ese aspecto tan intelectualista que estamos viendo que tiene. Esa reformulación que decíamos que Sócrates hacía de la pregunta consistía en preguntar ¿qué es la virtud? Tia extingerete. Y decíamos que ya la propia forma de esa pregunta, al preguntar qué es la virtud, estaba implicando ni más ni menos, estaba dando por supuesto que tenía que existir, debería existir un concepto, una idea objetiva de la virtud, es decir, de lo que hace valiosa a una cosa. Y por tanto, por implicaciones, que tenía que existir en la realidad un fundamento por el cual una cosa se considera valiosa o no. Con lo cual, tras su aparente inocencia, la pregunta ¿qué es la virtud? Encierra ni más ni menos la exigencia de que la ética se fundamente en el conocimiento y a través de él, desde luego, en la realidad de las cosas. Esto es, podríamos decir, el ABC de la filosofía socrática y platónica. Si nosotros no pudiéramos responder a la pregunta ¿qué es la virtud? Porque sobre todo no existiese ninguna realidad objetiva de lo bueno y lo malo, de lo virtuoso y de lo no virtuoso, de una idea objetiva del valor, entonces la pregunta socrática quedaría sin responder y nuestras acciones éticas, desde el punto de vista de Sócrates, quedarían completamente en el aire y nuestras acciones serían éticamente ciegas. Actuaríamos a ciegas, puesto que no estaría fundado en un conocimiento. Veíamos también que la pregunta socrática, ¿qué es la virtud?, implicaba otra serie de preguntas que quizá Sócrates no se había hecho con tanta insistencia o claridad, pero que desde luego Platón sí se va a hacer y decíamos, Platón va a intentar dar una respuesta sistemática y completa a todas las preguntas implicadas y especialmente a la pregunta central para él también de qué es la virtud y en general qué es una vida buena. Esas otras preguntas, decíamos, eran tales como la de si efectivamente se puede tener un conocimiento racional de la esencia de las cosas y especialmente de su valor, es decir, un conocimiento objetivo de los valores, la pregunta acerca de lo real y de lo no real, que es una pregunta central en todo sistema filosófico, y de una manera también muy central la pregunta acerca de qué somos nosotros, es decir, qué es el ser humano. Porque es evidente que la pregunta ¿qué es la virtud? No tiene ante todo la intención de conocer qué es la virtud de un caballo o de un perro, ejemplos que pone a menudo Sócrates, sino que apunta verdaderamente como pregunta hecha por seres humanos a qué es la virtud de un ser humano, es decir, qué es para un ser humano ser un buen ser humano. Bien, por tanto podemos decir que todo lo que hemos estado viendo en capítulos anteriores, relativo al conocimiento, a la ontología de Platón, a su antropología, todo eso solo tiene sentido, o digamos, tiene especialmente sentido en la medida en que nos posibilita ahora afrontar y responder la pregunta ética, que es la que nos formulamos en este capítulo. La pregunta ética, aunque como decíamos, Sócrates se la plantea generalmente como la pregunta de ¿qué es la virtud? Quizá la pregunta ética más general, al menos en toda la filosofía griega y yo creo que en toda ética, en todo pensamiento ético, incluido el de hoy en día, es la pregunta acerca de, decíamos, cómo llevar una vida buena. Esto, a menudo,
se expresa preguntando en qué consiste la felicidad o qué es la felicidad, cómo llegar a ser felices. Pero para entender esta pregunta, para entender en qué sentido esta pregunta, qué es la felicidad o cómo llegar a ser felices, es realmente la pregunta que se hacían los griegos, es fundamental que aclaremos primero qué sentido le damos a la palabra felicidad. Y es fundamental aclararlo porque el término felicidad ha cambiado de una forma importante de sentido a lo largo de la tradición y especialmente en el lenguaje moderno. El término felicidad traduce el término griego eudaimonía. Por tanto, la pregunta para los filósofos griegos, la pregunta ética es en qué consiste la eudaimonía, qué es la eudaimonía y cómo alcanzarla, cómo alcanzar esa felicidad, como traducimos. La palabra eudaimonía procede del lenguaje religioso. Un daimon en la religiosidad griega, en términos generales, daimon podía significar cualquier divinidad, pero en un sentido más específico, un daimon era una especie de divinidad intermedia a medio camino entre los dioses olímpicos y los dioses primeros y nosotros los mortales. Y en esa cualidad de divinidad intermedia, un poco haciendo el ejercicio de conexión entre el mundo más alto y el mundo terrenal y mortal nuestro, el término daimon adquirió también el significado de una especie de genio personal de cada uno de nosotros, casi podríamos decir nuestro ángel de la guarda, que representaba religiosamente digamos, nuestro lote de destino, nuestra propia vida. De forma que la expresión en griego, tener un buen daimon, eudaimon, significaba tener una buena fortuna, llevar una vida dichosa, una vida que podíamos valorar positivamente. Existían otros términos en griego para referirse al mismo concepto, a la felicidad, como lo traducimos, tales como eupraten y eucen, que significan literalmente hacer bien y vivir bien. Aunque, curiosamente, esos términos tienen también el significado de irle bien a uno, con lo cual el sentido de hacer el bien y el de estar bien, el de irle bien a uno, estaban, no diremos confundidos, sino sintetizados en una expresión, lo cual las hace expresiones muy interesantes y prácticamente imposibles de traducir, al menos en pocas palabras. Pero el término dominante de la ética griega es desde luego eudaimonía. Por tanto, la pregunta ética, insistamos, es ¿en qué consiste la eudaimonía? Es lo que traducimos por felicidad. ¿Por qué decimos que traducir eudaimonía por felicidad es conflictivo y cuestionable? Aunque quizá no hay una alternativa mucho mejor. Pues porque, como decía, el término felicidad ha adquirido, sobre todo en los últimos siglos, en el pensamiento moderno y también en el habla moderna de las personas, independientemente de que sean filósofos o no, un sentido más bien subjetivo. Cuando nosotros hablamos de la felicidad, cuando decimos quiero encontrar la felicidad o esta persona es feliz, en general entendemos un estado en que el sujeto se siente satisfecho con cómo le va la vida. Es decir, es más bien la percepción subjetiva que uno tenga sobre cómo le va la vida. Mientras que el término griego equivalente, eudaimonía, o incluso el término felicidad en latín y en la tradición premoderna, tenía más bien un sentido objetivo. Es decir, no se trataba tanto de si uno se siente feliz, que también, sino principalmente si uno es objetivamente feliz, es decir, si uno tiene una vida objetivamente buena. Con lo cual podía darse la situación, y desde luego se daba generalmente, quizá es la situación de casi todos nosotros, que uno se sintiese más o menos dichoso con su vida, incluso muy dichoso con su vida, y sin embargo no lo fuese realmente, porque no lo era objetivamente. Y de modo que podríamos decir de él que realmente es un infeliz. Y este sentido pervive todavía en esta expresión, en este término de nuestra lengua, cuando nos referimos a alguien como de todos modos es un infeliz, dando a entender que pese a que él se cree feliz, en realidad no tiene verdaderas razones para creerlo así.
Bien, que el término felicidad tuviera un sentido principalmente objetivo en la ética antigua no quiere decir que no implicase también el sentido subjetivo. Uno seguramente es condición necesaria de una vida feliz que uno se sienta feliz, pero no es condición suficiente. Uno puede sentirse feliz y de todos modos no serlo objetivamente. Si tenemos en cuenta esta puntualización, podemos seguir utilizando la palabra felicidad en este sentido, que equivaldría más bien a tener una vida buena. Por tanto, la pregunta ética para los griegos, ¿qué es la felicidad?, significa realmente en qué consiste una vida buena, una vida objetivamente buena. Que esta es la pregunta fundamental, es algo en lo que no están en desacuerdo los filósofos. El desacuerdo no es en que la pregunta es en qué consiste la felicidad. Dice Aristóteles en su Ética a Nicómaco al comienzo que acerca del término del fin último que todos buscamos, estamos todos de acuerdo en que se llama felicidad. En lo que no estamos de acuerdo es en qué contenido le damos a una vida feliz. Es decir, qué hay que hacer, qué cualidades hay que tener o desarrollar para ser feliz. Por tanto, la disputa ética es acerca de cómo llenar ese concepto de felicidad. Bien. Para Platón, como quizá podéis imaginar, existen básicamente dos alternativas de respuesta a la pregunta de cómo llevar una vida buena o cómo llevar una vida feliz. Existen básicamente dos alternativas porque si recordamos su descripción de lo que nosotros somos, es una descripción en la cual, aparte de que nosotros estamos constituidos por un lado por un alma inmaterial e inmortal y un cuerpo material, a nivel ya intrapsíquico, digamos, estamos constituidos también por fundamentalmente dos tipos de motores, la inteligencia, la racionalidad y los deseos, la capacidad desiderativa. Es cierto, veíamos que Platón en República y otros diálogos suyos introduce un tercer personaje psicológico, una tercera parte en nuestra psicología, una parte intermedia entre la racionalidad y los puros deseos, que es aquella que llamábamos el ímpetu, el coraje, la fuerza de voluntad, en griego el thymos. No obstante, recordemos que esta capacidad del thymos, que siempre, según Platón, se ponía del lado de la razón y que era la fuerza que nos permite moderar, domeñar nuestros deseos, recordemos que de todas formas es un tipo de pulsión irracional, con lo cual la división fundamental era efectivamente en dos. Pero bien, el alma, según Platón, constaba básicamente de esas tres partes, pero a la hora de plantearnos la cuestión ética, la fuerza central, el thymos, el coraje, cuya virtud es la valentía, no es un generador, digamos, de motivaciones éticas, porque como su papel es el de ser aquel caballo obediente y noble que pinta el mito del Fedro, está siempre al servicio de lo que diga la razón. Por tanto, el propio thymos no genera una orientación vital. Las dos fuerzas en nosotros que generan orientaciones vitales son, por un lado, la racionalidad, diciéndonos que, si es que puede decirlo, qué está bien o qué está mal, qué debemos de hacer, y por otra parte nuestros deseos, que nos dicen qué es lo que nos apetece, qué es lo que deseamos. Bien, pues fundamentalmente, por tanto, hay dos tipos de orientación vital. La orientación guiada por la racionalidad y la orientación guiada por los deseos o las pasiones. Estas dos formas puras, evidentemente, no tienen por qué darse de forma tan pura, sino que lo más razonable es quizá que haya una síntesis, una cierta mezcla de ambos aspectos. Pues, por ejemplo, incluso el más partidario de llevar una vida de satisfacción de los deseos, vamos a llamarlo un hedonista radical, aún así, si no quiere perjudicarse seriamente a sí mismo, tendrá que introducir algún elemento de racionalidad en su vida, aunque solo sea para
calcular los costes de perjuicios futuros que les puede traer el entregarse en el momento inmediato a determinados deseos. Es decir, tendrá que regular sus deseos de acuerdo con una serie de criterios racionales. Pero en cualquier caso, para él, para un hedonista, la razón estará al servicio de los deseos. Será como una especie de instrumento con el cual podemos llegar a maximizar nuestras satisfacciones o placeres y minimizar nuestro sufrimiento o dolor, que es el objetivo último de la vida según esta concepción hedonista. En el otro lado, desde una concepción racionalista o intelectualista, aunque un filósofo nos diga que el objetivo principal de nuestra vida es vivir para y por la razón, conforme a la razón, es muy difícil que rechace que haya que tener alguna serie de placeres en la vida. Desde luego Platón, que es claramente un intelectualista, no rechaza que tengan que existir determinadas satisfacciones de los deseos. Empezando por el hecho de que algunos deseos son para nosotros necesarios, estrictamente necesarios en cuanto seres carnales que somos, al menos en esta vida, y por tanto necesitamos satisfacerlos. Pero es que además, según Platón, hay otros placeres, otros deseos que son incluso, aunque no sean estrictamente necesarios, son inocentes, como por ejemplo la contemplación de las flores o de los colores, etcétera. Por tanto, la cuestión no es tanto si una vida completamente dedicada a la razón o una vida completamente dedicada a las pasiones, sino más bien cuál de esos dos ingredientes tiene que pesar más en la mezcla. En ese sentido, hay básicamente dos alternativas, según Platón, dos alternativas de vida, dos modelos de vida. Uno es el modelo de los placeres, de la satisfacción de nuestros deseos, guiado más o menos por la cuenta de la razón, y la otra alternativa es una vida dedicada a la propia racionalidad, acompañada de los deseos que sean imprescindibles, o al menos aquellos que sean más puros y menos dañinos. Bien, ¿en qué consiste, por tanto, la teoría platónica de la ética, de la felicidad? Decíamos que la pregunta general a la que queremos contestar en la ética es ¿en qué consiste la felicidad? Vamos a contestar primero la pregunta socrática, ¿qué es la virtud? Y a partir de ahí contestaremos inmediatamente la pregunta de qué es la felicidad, puesto que la una, según Platón, nos conduce, y según Sócrates también, nos conduce de la una a la otra. Recordemos que la pregunta socrática es, insistamos una vez más, ¿qué es la virtud? Bien, según Platón, la respuesta a esta pregunta es sencilla a la vez que profunda. En primer lugar, hemos de admitir, esto ya lo hemos estado desarrollando en los capítulos anteriores, que los seres humanos tenemos una naturaleza, como todos los demás seres, tenemos una naturaleza propia. Es decir, no somos, como se diría hoy, un proyecto abierto que podemos hacer de nosotros lo que queramos, sino que tenemos una naturaleza propia que se trata no de construir, sino de desarrollar, de descubrir. Según la analogía típica que ponía también Aristóteles al respecto, pensemos en una planta que desde su semilla tiene intrínsecamente todo el proyecto de lo que para una planta es una vida completa y es lo que desarrollará. Bien, pues los seres humanos tenemos también una naturaleza propia, una physis en griego, que debemos desarrollar. Unida a esa physis están ciertas actividades que son propias de esa physis, de esa naturaleza. Por ejemplo, unida a la naturaleza de ser un caballo están determinadas actividades que son las propias de un caballo. No es lo propio de un caballo hacer la fotosíntesis, pero es lo propio de un caballo correr por los prados, etc. Pues también, lógicamente, respecto de la physis humana o naturaleza humana, hay algunas actividades que le son más propias por su propia naturaleza. Y unidas a esas actividades, cuando esas actividades son desarrolladas de forma excelente, es decir, son realmente desarrolladas y no frustradas, entonces sucede la virtud. Es decir, la virtud es el desarrollo de una cualidad positiva que le corresponde a un ser por su propia naturaleza.
Pues, por ejemplo, decíamos, la virtud de un caballo, que consistiría en su fuerza, su nobleza, etcétera, son aquellas cualidades que se manifiestan en el desarrollo completo o lo más completo posible de la actividad propia, del ergon propio, de la fisis del caballo. Si trasladamos esto al ser humano, el ser humano tiene una naturaleza propia, que en nuestro caso, según Platón, es consistir en un alma eminentemente racional. Tenemos también una parte pulsional y de deseos, pero esta parte pulsional es nuestra parte inferior, que está especialmente relacionada con nuestra mezcla con el cuerpo, pero la parte, por decirlo así, divina en nosotros, según Platón, es la racionalidad. Por tanto, nuestra principal naturaleza es ser un ser racional. El ergon o actividad propia de un ser racional es evidentemente pensar, reflexionar, conocer el mundo, conocer las ideas, etc. Y por tanto la virtud de un ser humano es desarrollar esa actividad propia. Por tanto la virtud principal de un ser humano será la virtud de la sabiduría, porque el resto de actividades que también tenemos, el resto de actividades propias de un ser humano se deducen o deben ser, digamos, dirigidas por la virtud principal dominante en nosotros, que es la virtud de nuestra parte dominante, que es la racionalidad. Por tanto, ¿qué es la virtud? La virtud es la cualidad positiva de una naturaleza. ¿Cuál es la virtud humana? Principalmente la virtud de la sabiduría y las virtudes que se deducen de ahí, que luego vamos a ver cuáles son. Ahora pasamos a la pregunta de la eudaimonía, es decir, de la felicidad. ¿En qué consiste entonces la felicidad? Ya tenemos que es una persona virtuosa. Una persona virtuosa sería una persona que vive principalmente por y para su razón, que vive de acuerdo con su razón y dedicando todo el esfuerzo que puede a cultivar su razón, igual que un animal tiene que cultivar sus propias cualidades. ¿En qué consistirá la buena vida o la felicidad para un ser humano? Bien, pues Sócrates y Platón piensan que la felicidad consiste en, o digamos, la felicidad viene necesariamente unida como estado objetivo y también subjetivo, viene necesariamente unida a la realización de las virtudes propias de una cosa. Es decir, cuando un ser está desarrollando aquellas virtudes que le son propias, entonces necesariamente es feliz, porque la felicidad consiste, o al menos viene completamente unida, necesariamente unida a la realización de las actividades propias. Hoy podríamos decir que cuando uno se realiza está feliz, entendiendo siempre todos estos conceptos en un sentido objetivo, no cuando él cree que se realiza, cuando realiza sus caprichos, etcétera, sino cuando realmente realiza su naturaleza, es objetivamente feliz, es decir, vive como debería vivir. Y también seguramente, Platón es en esto completamente optimista, como Sócrates, se sentirá subjetivamente feliz. A la ética platónica se opone, decíamos, las éticas según las cuales la vida debe estar más bien dedicada a la satisfacción de placeres. Desde el punto de vista de Platón, obviamente, esto es un error que consiste en confundir nuestra propia naturaleza. Pero es interesante ver cómo Platón expone y refuta, intenta refutar, argumenta contra la ética alternativa a la suya. Y de hecho lo hace presentándola en dos variantes, aunque fundamentalmente la alternativa a una ética racionalista o intelectualista es una ética de los deseos. Platón suele distinguir entre dos maneras de defender la ética de los deseos. A la primera forma la vamos a llamar la ética convencional, es decir, la ética que comparte más o menos la generalidad de la gente. Y entre esta generalidad de la gente incluimos a todos los seres humanos, incluidos las élites sociales, porque para Platón la élite, la que pasa por ser verdadera élite en las sociedades realmente existentes, no es una verdadera élite, no son verdaderos sabios, sino que su nobleza consiste en otra cosa, en otras virtudes que no son las virtudes principales, o que incluso no son virtudes. Bien, ¿qué dice esta moral convencional? Como decíamos, la moral convencional piensa que el objetivo último de la vida es llevar una vida de maximización de satisfacciones y minimización de sufrimientos o dolores.
Un elemento esencial, por tanto, de esta ética es que para ella la virtud, por ejemplo, la racionalidad o la justicia, no son un fin en sí mismo, sino un medio. Vamos a tomar como ejemplo el concepto de justicia porque es el que Platón analiza en ese gran libro que es La República, que es del que principalmente nos estamos ocupando. Pues bien, para la ética convencional, la justicia es solo un medio. Platón se lo hace exponer a uno de los interlocutores de Sócrates en la República de la siguiente forma, a Glaucón y a Dimanto, que son, por cierto, hermanos de Platón y que juegan el papel de interlocutores en la República. Pues bien, Glaucón, sea porque lo cree sinceramente o porque quiere tirar de la lengua a Sócrates, argumenta así a favor de la ética que hemos llamado convencional. Dice: todo el mundo, o podemos decir la mayor parte de la gente, piensa que cometer injusticias es un bien, es decir, si yo puedo robar lo que no es mío y no voy a tener consecuencias negativas por hacerlo, pues es un bien. Yo obtengo un beneficio, me hago más rico, tengo por tanto más posibilidad de acceder a satisfacer mis deseos. Por tanto, todo el mundo cree, dice Glaucón, que cometer injusticias es un bien, pero padecerlas es un mal. Si me roban a mí ya no es tan gracioso. Bien, lo que ocurre es que todo el mundo está también convencido, o la mayor parte de la gente está convencida de que el cómputo, el saldo de las injusticias que yo podría cometer y las que podría sufrir es seguramente perjudicial para mí. Es decir, saldría más perjudicado que beneficiado si no hubiera ningún respeto por la justicia. Y es por esto por lo que los seres humanos, dice Glaucón, han decidido establecer entre ellos pactos o acuerdos de justicia para respetarse los unos a los otros y así salir máximamente beneficiados todos o por lo menos mínimamente perjudicados. Como veis, está aquí la teoría del contrato social, que luego, en la que luego van a insistir filósofos modernos como Hobbes o Rousseau, por ejemplo. Por tanto, la justicia no es un fin en sí, es decir, cuando nosotros nos comportamos de manera justa, respetando la justicia, no es porque en el fondo sea un fin para nosotros, no es porque la justicia sea en sí misma valiosa, hágase la justicia y perezca el mundo, como decía el dicho, sino más bien porque es una necesidad, es un instrumento, es un medio para nosotros. La justicia es un medio, no es un fin en sí. Y para probar que esto es así, Glaucón pone un ingenioso dilema, un ingenioso experimento mental que se ha convertido en uno de los más famosos experimentos mentales de la historia de la ética y que todo estudiante de filosofía debe conocer, que es el conocido como el anillo de Giges. Según una leyenda que cuenta Glaucón ahí en República, un pastor después de una tormenta habría visto abrirse una sima en la tierra, se introdujo en ella, en esa especie de caverna que se había abierto, y ahí encuentra dentro de un caballo de bronce a un cadáver con un anillo en uno de sus dedos. El pastor toma el anillo y posteriormente, cuando está en compañía de sus compañeros, los otros pastores, descubre que cuando gira el anillo en su dedo, este le proporciona la invisibilidad. Con esta herramienta de ser invisible, el pastor al final acaba yendo al Palacio Real y logra todo aquello, consigue cuanto le viene en gana. La pregunta que hace Glaucón entonces es, ¿qué ser humano, si tuviera en su posesión un anillo similar, y podríamos imaginarnos cualquier otro arma futurista hoy en día, imaginemos un arma que nos permite destruir a cualquiera que venga a nosotros con malas intenciones o que simplemente no obedezca lo que le digamos, y un arma que sería inexpugnable porque detecta cuando van a quitárnosla y lo impide. Bien, si alguien estuviese tan armado de ese completo poder, de ese poder omnipotente, pregunta Glaucón, ¿qué ser humano no lo usaría? Y él cree que todos pensamos que solamente un estúpido no terminaría usándola. Todos los demás terminaríamos usando antes o después, cuanto más sagaces fuésemos, quizá antes, ese arma porque nos proporciona todo el poder y por tanto ya no tendríamos que respetar ninguna norma de los demás. Al contrario, todos harían nuestros deseos.
Esta es la hipótesis del anillo de Giges. En realidad, esta hipótesis casi nos sitúa ya en la otra forma de la ética de los deseos que os decía que Platón expone algunas veces y que es una ética no convencional en el sentido de que muy poca gente estaría dispuesta a verbalizarla y a encomiarla, a decir que eso es lo que debe ser, pero quizá en el fuero interno de cada uno, en nuestro interior, sí que algunos la aprobarían. Podemos llamarla una ética del egoísmo, una ética cínica, no en el sentido que tiene el término referido a la escuela filosófica griega, pero sí en el sentido moderno de la palabra, en el sentido corriente de la palabra, una ética cínica, una ética maquiavélica, podríamos decir también. ¿En qué consiste esta ética no convencional, pero completamente opuesta a la también ética no convencional de Platón? Según esta ética, que por ejemplo en la República Platón la pone en boca del sofista Trasímaco, la justicia consiste realmente en lo que quiere el más fuerte, el más poderoso. Creighton, el que más fuerza tiene. Y según este filósofo Trasímaco y otros personajes de los diálogos de Platón, como Calicles, en realidad eso es lo que ocurre continuamente. Los poderosos imponen lo que es el bien y el mal, los grandes países son los que deciden qué está bien y qué está mal, ellos pueden utilizar las armas para establecer el bien y el mal y, por supuesto, ellos no están tan obligados a cumplirlo, aunque suelen intentar simular que lo hacen para mantener más fácilmente el poder. Pues eso sirve también para los seres humanos. Los más poderosos ejercen su poder y dictan a los demás lo que está bien y lo que está mal. Pero además es que es lo que deben de hacer, según estos filósofos, puesto que aunque los seres humanos, por convención, es decir, por una especie de acuerdo entre nosotros, hemos llegado a establecer leyes como la de que todos somos iguales ante la ley, etcétera, desde el punto de vista de estos intelectuales esto es un error. Desde el punto de vista de la naturaleza, lo natural no es la igualdad, lo natural es la desigualdad y que el desigual, el más poderoso, ejerza su dominio sobre el más débil. Quienes hayáis estudiado a Nietzsche, pues ya podéis encontrar aquí un primer anuncio griego de lo que será su teoría del superhombre, que está más allá del bien y del mal y de su moral de señores frente a la moral igualitaria del rebaño. Bien, pues ¿qué tienen Sócrates y Platón que argumentar contra tanto la moral convencional, que dice que la justicia es simplemente un medio para conseguir nuestras satisfacciones, o contra el ideólogo cínico o maquiavélico que dice que la justicia es lo que imponga el más fuerte? El primero y principal argumento que Sócrates y Platón dirigen contra ambos tipos de pensamiento es el siguiente. ¿Qué ocurre si uno no sabe qué es lo que realmente le conviene? Por ejemplo, pongamos a un tirano o pongamos al poseedor del anillo de Giges o de la herramienta del poder, del arma omnipotente. Ahora imaginémonos, por ejemplo, a un niño armado con este arma de forma que puede exigir lo que quiera. Pero suponemos que los niños no saben realmente lo que quieren, no saben lo que realmente necesitan. Con lo cual, seguramente nos pediría cosas, qué sé yo, pues algunos dirán que los niños nos pedirían kilos de azúcar si tuvieran todo el poder. Y eso acabaría envenenándoles, con lo cual resultaría la paradoja de que es justo que el más poderoso mande que se le destruya, ordene que se le proporcione la destrucción. De la misma manera, en nuestros pactos sociales con los demás, en nuestros tratos con los demás, si nosotros realmente no sabemos lo que queremos, ¿para qué nos sirve la herramienta? Incluso aunque sea la mejor de las herramientas, como quizá la justicia. Es decir, lo que Sócrates está preguntando es, ¿no es necesario para toda acción, para ejercer cualquier acción, además de tener el poder de hacerla, tener sobre todo el conocimiento de lo que se quiere conseguir?
y un conocimiento real y objetivo de lo que verdaderamente se necesita, porque no todo lo que nos da la gana, dice Sócrates, es lo mismo que lo que realmente queremos, es decir, lo que querríamos si estuviéramos bien informados, si supiésemos no solo cómo son todas las cosas, sino principalmente cómo somos nosotros mismos. Y aquí radica la principal ignorancia. Si nosotros no sabemos qué somos y cómo tenemos que tratarnos, por más poder que tengamos, lo más que vamos a hacer es perjudicarnos. Y así Sócrates denuncia pues todo tipo de herramientas normalmente consideradas muy útiles, por ejemplo en su época pues la retórica, es decir, la capacidad de hablar de manera plenamente convincente, de poder demostrar una cosa y su contraria. Hoy podríamos hablar de la publicidad. Imaginemos que alguien tiene toda la publicidad, todo el poder publicitario en sus manos, pero si realmente no sabe lo que quiere conseguir, toda esa capacidad de demagogia o de persuasión sobre los demás no solo es inútil, sino que seguramente será contraútil porque acabará siendo perjudicado. Con lo cual, si nos paramos a pensarlo un poco, lo primero que una persona debe cultivar antes de ejercitar el poder, antes de, por ejemplo, manejar su anillo de Giges, es conocerse a sí mismo. Con lo cual no hay escapatoria a la exigencia socrática de comenzar por nuestra razón. Pero además, no solo necesitamos la razón como medio, puesto que sin ella nos destruiríamos como ese presunto niño que se envenenaría gracias a su poder, sino que la necesitamos también como fin o debemos apreciarla ante todo como fin por la siguiente razón que plantea Sócrates y Platón como argumento contra estas éticas hedonistas. Y es que, dice él, en general los placeres no tienen en sí mismos la medida, es decir, no son racionales por sí mismos. El deseo, tal como se lo pinta al menos Platón, es una pulsión irracional, no tiene lógica, no tiene medida, tiene una medida relativa en el sentido de que esto me gusta más que esto, pero no tiene una medida absoluta de cuánto me debe gustar, puesto que no está basado en la razón. De modo que si nosotros estimulamos nuestros deseos, los podemos seguir estimulando sin medida. Platón lo compara en un diálogo suyo, el Gorgias, con poseer unas tinajas agujereadas en las que estamos continuamente introduciendo líquido que continuamente se está saliendo. Si nosotros nos dedicamos a satisfacer nuestros deseos, pero eso es un pozo sin fondo, es decir, al que no ponemos medida, es una ruina. Además, la mayor parte de los deseos, según Platón, los deseos corporales, que son los que generalmente más admiramos desde el punto de vista hedonista, son deseos que según Platón van siempre acompañados de su contrario, es decir, del dolor. La satisfacción, por ejemplo, la satisfacción del alimento depende de que exista el hambre. Estimular nuestra capacidad de alimentos cada vez más exquisitos implica también estimular la carencia de ese estímulo. Por tanto, es buena idea acrecentar estímulos que no son necesarios. Efectivamente, cuando tenemos la satisfacción de la comida, sentimos una gran satisfacción, pero Sócrates la compara con la satisfacción del rascarse. Primero te tiene que picar y el picor es un dolor. Por tanto, ¿tiene sentido realmente estimular el picor para poder disfrutar del rascarse? Todos aquellos placeres que están intrínsecamente unidos a una situación dolorosa son en sí mismos indeseables, salvo en la medida en que son necesarios. Evidentemente comer es necesario, pero acostumbrarse a comer caviar no es necesario y sin embargo no es buena idea desde el punto de vista de Platón. Precisamente por eso, porque va a ir acompañado necesariamente del dolor de no tenerlo cuando no lo tienes, del sufrimiento que costará adquirirlo y evidentemente en la medida que nuestros deseos sean cada vez mayores, pues más nos costará colmarlos o satisfacerlos. Por tanto, no solamente hace falta conocimiento para saber lo que quieres, sino que el conocimiento es un objetivo en la vida mejor que el de los placeres, porque los placeres raramente son puros y generalmente están mezclados de dolor. Y en todo caso, los placeres que son verdaderamente positivos
o bien porque son necesarios o bien porque son puros, son aquellos que puedes determinar mediante la razón. Con lo cual, el ideal de vida tiene que ser un ideal, insistimos, dedicado a la razón, al cultivo de la razón, y que la razón sea la que ordene el resto de tus actividades vitales. Esta ética socrático-platónica, tan contraria al sentido común, tiene algunas implicaciones muy paradójicas que ya han aflorado en algún otro momento y que os voy a recordar. Desde el punto de vista de esta ética, como sabemos, en realidad la maldad es siempre ignorancia, puesto que, pero no una ignorancia, porque claro, una objeción que es habitual dirigir contra el intelectualismo de Sócrates y Platón es la siguiente. Bien, conocemos personas que son muy inteligentes, muy sutiles, que logran planificar el crimen perfecto y que sin embargo son malvadas. Esto parece un contraejemplo de que la maldad es ignorancia. Estas personas son muy malvadas, pero no tienen un pelo de tontas, como se suele decir. Pues desde un punto de vista socrático y platónico no es así, porque estas personas efectivamente son muy sabias en cuestiones técnicas, en cuestiones de cómo manipularlo todo para conseguir no dejar rastro, pero carecen del conocimiento fundamental, que es el conocimiento de qué son ellos mismos. Y por tanto creen que van a llevar una vida feliz, es decir, una eudaimonía, que van a ser un eudaimon, si se dedican a conseguir a través de todos los demás, utilizándonos a todos los demás como medios, como instrumentos, satisfacer sus deseos. Y en realidad están completamente equivocados. Su verdadera ignorancia, la ignorancia profunda, es la ignorancia acerca de sí mismos, que son ellos mismos. Por tanto, la maldad en realidad es ignorancia. Cuando uno supiese lo que es verdaderamente bueno para sí, no querría otra cosa. Otra consecuencia aparentemente contraria al sentido común de la ética socrática, o al menos de ciertas personas, hay muchas personas, es que según esta ética es preferible siempre sufrir una injusticia, sufrir un daño antes que cometerlo. Porque cuando nosotros sufrimos un daño, lo sufrimos en nuestra parte inferior. Un daño es nuestra inteligencia, no puede ser, nuestra dignidad no puede ser dañada, porque depende exclusivamente de sí misma. Cuando sufrimos un daño, una injusticia, lo que sufrimos es un perjuicio emocional y material. Nos pueden privar de nuestras posesiones materiales, pueden dañar nuestro cuerpo, causarnos dolor o en el caso extremo la muerte, pero en ninguno de esos casos, según Platón, esto afecta lo más mínimo a la dignidad de nuestra parte divina, que es el alma racional. Sin embargo, cuando somos nosotros los que cometemos una injusticia o una maldad, es precisamente esa parte noble nuestra que deberíamos realmente identificar con nuestro verdadero yo, en la que no sale perjudicada, sino que se perjudica a sí misma, es la que se empeora, la que se hace peor a sí misma. Cuando cometemos una injusticia nos hacemos peores nosotros mismos. Cuando la sufrimos no nos hacemos peores, somos simplemente dañados en nuestra parte inferior, que por más que pueda resultar doloroso, no afecta intrínsecamente a lo que somos. Bien, pues como veis, hasta aquí podríamos desarrollar el concepto de la ética platónica. Nos falta desarrollar su teoría de las virtudes, porque de momento hemos hablado prácticamente de dos, esencialmente de dos, de la sabiduría y de la justicia. Pero en el organigrama de virtudes platónico existe un número, en algunos diálogos menciona un número y en otras otro, pero la concepción que digamos que queda como canónica, que pasa a la historia y además pasa con el nombre de virtudes cardinales, es la que expone, por ejemplo, en República, en la cual menciona 4 virtudes, 3 virtudes específicas, que son, primero, la sabiduría, frónesis, entendida como la auténtica sabiduría, no la inteligencia matemática o la inteligencia técnica, sino la inteligencia ética, la inteligencia de saber lo que está bien y lo que está mal. Esa es la virtud de la frónesis y es la virtud directiva.
es aquel cochero, es la virtud de aquel cochero del carro que se pinta en el Fedro. En segundo lugar está la virtud de la valentía, Andreia en griego, que Platón localiza en la parte del cimos de nuestra mente, de nuestra alma, es decir, de la parte dedicada al coraje, a la fuerza de voluntad, a la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, y socialmente, como vamos a ver, se la atribuye a los guardianes o guerreros. Esta virtud, según Platón, consiste en ser capaz de mantenerse en la creencia firme pese al peligro. Es decir, si sé que tengo que hacer algo, por ejemplo, que no debo ahora beber, pues aunque mi apetito me pida beber, el valiente se mantiene en su opinión racional de que no debe beber. En eso consiste la valentía. Como veis, no es independiente de la inteligencia, es decir, no puede ser uno valiente sin ser inteligente. Un valiente sin inteligencia es en realidad un osado, es decir, una persona que arrostra peligros para los cuales no tiene una justificación. El verdadero valiente depende de la inteligencia, la valentía. Y en tercer lugar específico está la virtud de la moderación, que es la que corresponde a nuestros deseos. Ellos por sí mismos no van a conseguir esa moderación, según la visión tan negativa que tiene Platón de las emociones, y por tanto tiene que imponérseles esa medida desde la racionalidad. Cuando los deseos están en su justa medida, en la medida necesaria, entonces somos un individuo moderado, o trasladándolo a una sociedad, es una sociedad con moderación, que vive en la moderación. Y por último está la virtud de la justicia, que Platón sitúa como una, podríamos decir, una metavirtud, una virtud acerca de las otras tres virtudes, porque la define como aquel estado tanto del alma como de la sociedad en la cual cada parte del alma o de la sociedad está realizando aquella actividad que le es propia. Es decir, cuando cada parte está desarrollando su virtud propia, su virtud específica propia, entonces se da una virtud general que es la justicia. Esto es un concepto bastante original de justicia, que yo creo que no tiene paralelo a lo largo del resto del pensamiento y de la historia, porque normalmente por justicia entendemos una virtud que nos relaciona con los otros. No, para nosotros en general no tiene sentido decir que una persona es justa en sí misma. Es justa para con otros, se comporta de manera justa. Sin embargo, Platón llama justicia, dikaiosine, a una especie de armonía entre las diferentes partes de uno. Esta es la teoría de las virtudes de Platón, de las principales virtudes. Y por último, querría añadir lo siguiente. La ética socrático-platónica es una ética intelectualista y por tanto una ética que nos recomienda una vida de acuerdo con el intelecto. Para esta ética, la pregunta de en qué consiste la felicidad consiste, insistamos, en vivir por y para la razón, de acuerdo con la razón y principalmente dedicados a cultivar nuestra razón. ¿Quiere decir esto que es una ética del sacrificio en que se sacrifican placeres que podríamos estar gozando? Al menos Platón piensa que no es así. No supone ningún sacrificio, sino que es una ética que, piensa Platón, sale ganando incluso en el ámbito de los placeres. Porque si tenemos en cuenta, como decíamos, que los placeres, la mayor parte de los placeres conllevan dolor, en realidad, si hiciéramos bien la cuenta antes de embarcarnos en ellos, preferiríamos ser más austeros, tener menos necesidades y tener con qué colmarlas. Pero además hay según Platón, una prueba incluso evidente, extrínseca, de que los placeres, de que incluso obtiene mayores placeres quien se dedica a la virtud. Y la prueba es la siguiente. Según Platón, cualquier persona conoce una vida de placeres, puesto que es una función psicológica básica y todos la conocemos. Sin embargo, muy poca gente realmente ha accedido a una vida dedicada al cultivo de su inteligencia, de su racionalidad.
Aquellos que se dedican al cultivo de su racionalidad conocen las vidas anteriores, tanto la vida de los placeres, dice Platón, como incluso la vida dedicada a la valentía. Y sin embargo, conociendo los tres modos de vida, sin embargo, prefieren el modo intelectual. Siendo ellos los únicos que pueden comparar, que han podido comparar diferentes vidas, son los únicos que están capacitados para decir en cuál de ellas realmente se obtiene más satisfacción. Mientras que el que solamente conoce la vida de satisfacción de deseos, pero no ha probado la vida de la inteligencia, no está en condiciones de decir que aquella vida de la inteligencia es menos interesante. Bien, pues con esto lo dejamos, la ética de Platón. Sería interesante, quizá lo hagamos en otro momento, compararla con otros proyectos éticos, especialmente de la modernidad, pero no vamos a alargarnos más en este capítulo. Espero que os paréis a reflexionar acerca de, por ejemplo, si usaríais el anillo de Giges y por qué sería lícito hacerlo en ese caso o por qué no. Y con esto lo dejamos aquí. Hasta pronto.